Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Martes 9 de agosto de 2022, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. La noticia más importante del mercado local es sin duda la que conocimos el día de ayer. La inflación en su medición anual al mes de julio termina en un 13.1%, con la medición mensual del mes de julio superando las expectativas del mercado que estaban en el 1.2%, finalmente marca un 1.4%. Esto en línea con lo que el mercado esperaba. Habíamos dicho que los distintos escenarios marcaban una inflación llegando a un tope del 13% durante el tercer trimestre. El punto es que por el alza fuerte que tuvimos del dólar y por otras variables, el techo de la inflación probablemente sea un poco superior o la caída, la medición de inflación tienda a descender después de lo que el mercado tenía interiorizado. De manera que todavía con la inflación en estos niveles, el Banco Central tiene un incentivo a que en la próxima reunión de política monetaria, efectuarse en septiembre, siga aumentando la tasa. En general, el consenso del mercado está entre 50 y 75 puntos base. Algunos también hablan de 100 puntos base. Vamos a ver qué es lo que decide finalmente el Banco Central, pero lo que está claro es que el escenario sigue siendo inflacionario y por ende debiésemos ver nuevos aumentos de tasa de política monetaria por parte del Banco Central. En ese contexto, como sabemos, esto golpea directamente, y es lo que principalmente nos interesa en este podcast, a los instrumentos de renta fija que forman parte de nuestra recomendación de inversión. Si vemos el retorno que llevan durante el mes de agosto, podemos ver que la renta fija en general ha tendido a caer, sobre todo en los bonos un poco más largos en UF, y también ha descendido en duraciones un poco más cortas de corto plazo. Eso quiere decir que el escenario de normalización de tasas de interés, es decir, cuando el Banco Central anuncie que va a dejar de ser tan agresivo con su alza de tasa y finalmente van a empezar a caer, que es lo que hace subir el retorno de la renta fija, las relaciones inversas. Si es que cae la tasa de interés, sube el valor del bono. Esto se extiende un poco más, de manera que el mercado, eso es lo que está descontando finalmente en estos primeros días de agosto, que las tasas se van a demorar un poco más en caer. En ese contexto, nuestra recomendación sigue siendo la renta fija local, básicamente por dos motivos. Uno, porque las altas tasas de interés han hecho que la emisión de bonos sea a una muy buena tasa, valga la redundancia, y eso mejore el retorno de los inversionistas, y que también el proceso que tiene que llegar más pronto que tarde en Chile de una normalización monetaria, es decir, de una mantención de la tasa política monetaria y posterior caída de la misma, es positivo para el valor de los bonos, porque como sabemos y lo repetimos, las relaciones inversas, si es que cae la tasa de interés, va a subir el valor de los bonos. Eso por parte de la renta fija, inflación y datos macroeconómicos. Si nos vamos a otra variable importante que en general estamos estudiando, también ocupa la atención de los inversionistas, el dólar peso, que hasta ahora se transa en nuestras pantallas en 901,70. Está bastante marcado el canal lateral por donde está transitando. Por la parte baja, primero un soporte claramente en los niveles de 900 y 895 en ese sector, para luego mostrar un fuerte soporte en niveles de 885. Por el lado de la resistencia, es decir, de los techos, los máximos que ha marcado recientemente han sido 921, y el máximo donde más ha rebotado el mercado en los últimos días, esto es prácticamente desde fines de julio a la fecha, está alrededor de 915. Por ahora el mercado se encuentra esperando referencias macroeconómicas que vamos a pasar a revisar principalmente desde Estados Unidos. Por ende, el día de hoy, más allá de la volatilidad fuerte que manifestó el dólar en la apertura, donde llegó a niveles de 893 por la parte baja, probablemente tengamos a un dólar cerrando en niveles muy similares a los actuales, alrededor de 900, 895, esperando finalmente el dato de inflación que vamos a conocer mañana en Estados Unidos. De todas maneras, eso junto con los movimientos del cobre va a marcar los próximos movimientos del dólar, sabiendo que en el fondo, en el largo plazo, está marcado principalmente por las malas cifras macroeconómicas que hemos ido viendo en Chile, un crecimiento cada vez menor y una inflación cada vez mayor. Eso debilita la economía y el peso chileno es claramente la cara visible de la economía, de manera que es natural que en el largo plazo se muestre una depreciación del peso chileno frente al dólar, como lo hemos visto el año 2019 a la fecha. También recordemos que el mercado del dólar está siendo intervenido por el Banco Central, eso hasta el 30 de septiembre, y por ahora el mercado sigue atento a las ventas que está haciendo constantemente el Banco Central con un precio que claramente está contenido. En el corto plazo, como decíamos, los movimientos los van a marcar los datos de Estados Unidos, principalmente inflación y manejo de tasa política monetaria por parte de la Reserva Federal. Pasamos a revisar los mercados fuera de Chile, comentándoles que el cierre de ayer del dólar fue en niveles de 906, actualmente cotiza, como decíamos, 4 pesos más abajo, en niveles de 902. El IPSA tuvo una muy
muy buena jornada ayer, subiendo un 0.92%, cerrando en 5.260 puntos, y el cobre tuvo una jornada sin variaciones, marcando 3.55, subiendo un 0.06%. Eso el día de ayer. También ayer el Dow Jones tuvo una alza bastante leve, el 0.09%, y el S&P 500 cayó un 0.12% junto con el Nasdaq, que cayó un 0.10%. En general podemos ver que la volatilidad de los mercados en Estados Unidos es bastante leve. El día de hoy vamos a revisarla también, pero es un escenario relativamente parecido, dado que el mercado está esperando lo que va a ser mañana un dato sumamente importante, que es la inflación mensual y anual, en su medición también subyacente y total del mes de julio, donde se espera que la medición a 12 meses haya retrocedido en su medición total a un 8.7% desde el 9.1% que marcó el mes anterior. Aquí tenemos varios escenarios. Si es que principalmente tenemos una inflación que marca por sobre lo esperado, vamos a ver alzas en el dólar y caídas en los mercados de acciones. Si es que sucede lo contrario, la inflación tiende a retroceder, vamos a ver caídas en el dólar en el mundo, eso probablemente se vea reflejado en el dólar peso en Chile, y alzas en los mercados de acciones, que forman parte también de nuestra recomendación de inversión. Acciones de mercados desarrollados, específicamente Estados Unidos, apostando a una recuperación de la fuerte caída que tuvieron durante el primer semestre de este año. Tuvimos las acciones cayendo prácticamente un 20%, actualmente se encuentran en un castigo entre el 13 y el 14% aproximadamente. Creemos que una inflación controlada o en vías de controlarse va a hacer que la Reserva Federal disminuya la agresividad de alza de tasa, y eso va a impulsar automáticamente a los mercados de renta variable. Por supuesto que la composición de cualquier estrategia de inversión se basa en el perfil de riesgo del cliente, en el plazo de la estrategia y una serie de otros factores que son bastante individuales en cada uno de los inversionistas, y que en Upside Capital, por supuesto, hacemos énfasis en eso, en una atención personalizada y en una conformación de portafolios de inversión a través de arquitectura abierta, es decir, somos distribuidores de instrumentos de inversión de distintas administradoras de fondos, tanto en Chile como en el extranjero. Trabajamos con Principal, con Itaú, con plataforma Perchi, con plataforma Allfunds, etcétera, y tenemos un amplio mix de productos que podemos recomendar de una manera bastante objetiva al no tener productos propios ni ningún contrato de exclusividad con alguna de las administradoras. Es decir, vemos la necesidad de inversión del cliente, buscamos los mejores instrumentos tanto en Chile como en el extranjero y conformamos un portafolio de inversión donde el traspaso de capital es directamente de las cuentas corrientes de los clientes a las cuentas corrientes de la administradora, y nosotros actuamos como ejecutivos de inversión externos haciendo seguimiento a la estrategia de nuestros inversionistas. Para más información pueden acceder a www.apsecap.cl, dejarnos sus datos y nosotros los contactaremos para conversar. Vamos por último con el movimiento de los mercados a esta hora en el mundo. El IPSA cae un 0.5%, destacan Sokimich B subiendo un 0.82% y Vapores cayendo un 0.44%, junto con la acción del Banco de Chile que cae un 1.68% hasta ahora en nuestras pantallas. El cobre marca una jornada positiva, levemente subiendo un 0.15%, cotizando en 3.59, y el petróleo WTI marca $90,16 por barril de cobre, cayendo un 0.66%. Los mercados alrededor del mundo muestran, por ejemplo, al dólar index, el índice del dólar en el mundo, cayendo un 0.24%, y en Asia la jornada marca caídas en el Nikkei 225 del 0.88 y en el Hansen de Hong Kong de un 0.21%. Avanza, eso sí, el índice de Shanghai un 0.32%. Europa marca una jornada con retrocesos, el DAX alemán cae un 1.12% y el Eurostock 600 cae un 0.67%. El único que sube hasta ahora en Europa es el IBEX 35 de Madrid, subiendo un 0.48%. Y Estados Unidos tiene una jornada relativamente negativa, el Dow Jones cae un 0.11%, el S&P cae también un 0.5% y el Nasdaq cae un 1.48%, esperando, por supuesto, como decíamos, lo que va a ser la cifra de mañana. Muy importante, inflación en Estados Unidos. Vamos a ver qué es lo que marca y, por supuesto, cuál es el movimiento en los mercados y en los portafolios de inversión de nuestros clientes. Que estén muy bien, tengan un excelente día, nos encontramos mañana. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.